Muy buenas tardes. Entramos a esta tercera semana de la materia de comunidades resilientes. Vamos a iniciar con una presentación en donde vamos a proyectarles. Déjenme compartir pantalla. Vamos a proyectarles los esquemas de trabajo que estuvimos haciendo cuando estuvimos como directores de Protección Civil en el municipio de Hermosillo. Y como les comentaba, cómo hicimos el tema de la participación ciudadana dentro de nuestro trabajo. Hicimos un esquema muy relacionado con ellos y cuáles fueron cómo encontramos la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos y cómo fuimos evolucionando de alguna manera, trabajando de manera coordinada con esquemas de gobernanza, con esquemas de consulta ciudadana. En semanas anteriores ya les he explicado de manera general, desde el punto de vista ciudadano. Ahora lo vamos a platicar desde el punto de vista como función pública. Digo, esta es una presentación que teníamos de manera general, lo que son los fenómenos perturbadores que ustedes los conocen perfectamente bien: geológicos, hidrometeorológicos, astronómicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos, según su origen, son natural o antropogénicos. También hablamos de manera general de lo que es la esquematización del cubo de Rubik, de cómo fuimos integrando para poder desarrollar de una mejor manera el entendimiento de la gestión integral de riesgos dentro de la Unidad Municipal de Protección Civil, para poder llevar a un muy buen término el desarrollo de nuestra actividad. Bueno, aquí es como fuimos separando y cómo fuimos entendiendo y cómo fuimos acotando diversos programas para poderlos encajar dentro del cubo de Rubik, y viendo cómo muchas acciones tenían relación una con otra, desarrollando una matriz del cubo para poder encontrar esos efectos comunes que podíamos trabajar de manera paralela. Hicimos el papel del dictamen de seguridad. Vimos pues el tema de la fórmula del riesgo. Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad entre capacidades. Obviamente establecimos dentro del Programa Municipal de Desarrollo estrategias y programas que iban enfocados a este tema del fortalecimiento de las capacidades para disminuir el riesgo. Fuimos metiéndonos en los temas que tenían que ser de tema político, que son temas que lo platicamos la vez pasada cuando lo hemos estado presentando, de que todas las caras del cubo tienen que estar relacionadas con el tema de gestión, de cultura, de respuesta, de política, de participación ciudadana. Hicimos una revisión en los proyectos que se presentaban de construcción y logramos disminuir los tiempos de 30 a 5 días. Hicimos un proceso de mejora regulatoria en donde revisamos por un lado la aceleración de los procesos, y por el otro lado nos dimos cuenta que había falta de seguimiento y falta de vigilancia en algunos de las entregas que se hacían de las obras. Solo el 10% de los proyectos en 2017 tramitaron su terminación de obra. Qué cosa tan delicada. Nosotros hicimos un programa de inspección, logramos establecer pues de alguna manera el conocimiento. Estuvimos viendo de qué manera podíamos aumentar nuestras capacidades de inspección, porque obviamente, lo comentábamos al inicio, son pocas los recursos humanos y financieros que existen. Si así para la atención de emergencia, ahora imagínense para el tema de lo que es la prevención. Prácticamente es nulo, y prácticamente tuvimos que hacer malabares para poder salir adelante con esta situación. Tuvimos que ser muy ingeniosos y tuvimos que estar consultando a la ciudadanía, y empezamos a ver todos los esquemas y veíamos, por ejemplo, que si la gente hubiera invertido, hubo pérdidas por 90 millones de pesos cuando les hubiera costado el 1.27% el haber atendido todas las medidas de prevención en sus negocios. Entonces empezamos a trabajar en un enfoque reactivo y no preventivo. Empezamos a ver cuál era el crecimiento y la carga de trabajo que tenía el municipio. Obviamente factores de crecimiento, también el factor de cambio climático y también el tema de
del bienestar social, muchas actividades informales, lotes en abandono, el 26% de los lotes del área urbana de Hermosillo es lote baldío. Una de las cosas que nosotros teníamos que estar viendo en ese detalle, que nos aumentaba el nivel de incendios, el 13% de aumento de población en los últimos 5 años y el aumento de las unidades económicas de 25,000 a 33,000. Hacíamos el cuadro comparativo, un poco de concientización con las empresas, es decir, tenías que tener con tu dictamen de seguridad, y nosotros de repente le caíamos a las empresas para hacer una inspección y obviamente no lo tenían. Y decíamos que era el equiparable a la licencia de conducir. No quiere decir que todo el mundo tenga su licencia, pero si en un retén te agarran, pues te agarraron a ti. Y es tu obligación tener, y luego también el empresario quería que le ayudaras a resolver sus problemas. Es tan absurdo como pedirle al policía que te enseñe a manejar, cosa que no va a suceder. El policía te va a multar si no traes la licencia, punto. Con el tema del dictamen de seguridad, había que hacer una concientización fuerte con el empresariado de ver que el mismo nivel de importancia y de seguridad debía tener la inspección de protección civil como el tener una licencia de conducir. Aumentamos, obviamente, pues, el tema de las inspecciones, empezamos a trabajar pues, prácticamente las 24 horas para poder dar un mejor rendimiento, todos los detección de hallazgos, de todo lo que era revisión de planos, revisión de hacer prácticas preventivas, en fin, cuando únicamente esa área únicamente se abocaba a revisar cuándo los DRO mandaban el proyecto. Nosotros empezamos a presionar a SIDUE, a la Coordinación de Infraestructura, para que tuvieran que mandar a revisión todos los proyectos para poder hacer frente a esas labores. Hicimos un esquema de solución, donde pues, ¿qué buscamos? ¿Qué busca cada entidad? ¿Qué busca una comunidad? Mayor seguridad. Obviamente, para tener mayor seguridad, eso nos iba a eliminar o nos iba a disminuir las cantidades de emergencias que se pudieran tener, y obviamente eso repercutiría en un menor costo operativo. Y es donde empezamos a ver, volviendo al cubo de Rubik, cómo se empiezan a interrelacionar todos los factores, pero tenemos que partir de una base, y era ¿para qué estamos trabajando en protección civil? Es buscar la mayor seguridad, es decir, la salvaguarda de las personas. Eso es lo principal que tenemos que cuidar nosotros, sin perder de vista. Obviamente, ¿cómo vamos a tener una mayor seguridad? Pues obviamente con una mayor inspección. Y una mayor inspección pues te iba a llevar a tener una mayor recaudación del ayuntamiento, y obviamente entre menor fuera el costo operativo y mayor recaudación, pues obviamente iba a tener una mayor sustentabilidad la unidad municipal de protección civil para poder tener un mayor crecimiento. Obviamente aquí, si te fijas, empiezas a ver todas las variables que se involucran en un solo tema, y era la reducción de los siniestros, era la reducción de los posibles problemas que se pudieran presentar en un futuro, porque un negocio que estaba inspeccionado, pues de alguna manera tú sabías que cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, y eso pues obviamente, volviendo a la fórmula del riesgo, aumentaba las capacidades y disminuía el riesgo. No quería decir que no iba a suceder, pero disminuía mucho la probabilidad de que ese riesgo de desastre se llegara a presentar. Y obviamente para hacer los temas de mayor inspección, hicimos unos ejes riesgo protegidos para eficientar el tiempo de revisión. Hicimos un esquema de evaluadores externos, porque obviamente con 6 inspectores que tenía la ciudad, pues no nos íbamos a dar abasto. Creamos el esquema de evaluadores externos. En algunos estados se le llama, por la ley general, o la ley estatal, se llama terceros acreditados, pero en este caso únicamente estábamos más enfocados a los temas de prevención de incendios, no específicamente a todas las áreas. ¿Por qué? Porque esto era lo que más nos pegaba en ese momento. Nosotros estábamos metidos en el tema de evaluación de sistemas contra incendio, revisando las instalaciones de los inmuebles. Y de ahí, pues obviamente, pues, íbamos a tener mayor profesionistas más capacitados, iba a ser para tener una mayor capacidad de evaluación. No le íbamos a aumentar el costo ciudadano, generamos estímulos fiscales también. Te insisto, vuelvo al cubo de Rubik, cómo teníamos que crear este modelo que pudiéramos convencer a los colegios de profesionistas, pudiéramos convencer a las autoridades, pudiéramos convencer al alcalde, pudiéramos convencer a SIDUE, pudiéramos convencer a la ciudadanía. Todo mundo se iba a ver afectado o beneficiado con esto. Y obviamente pues iba a haber una mayor regulación y control, y pues obviamente
todo el comité estaba vigilado por un comité técnico de gestión de riesgos, un comité ciudadano que iba a estar vigilando todas las acciones. Entonces, de alguna manera había que jugar con todos los esquemas, modificar la ley de ingresos, meternos de lleno con los regidores para el convencimiento de los estímulos fiscales y que no le costara al ciudadano. Es decir, el esquema era muy práctico, era decir, en lugar de que le costara lo que ya pagaba el ciudadano, era lo que se le descontaba el 65% de descuento para que el ciudadano de ahí pudiera pagarle al profesionista que le estaba checando sus instalaciones. Era un esquema bastante novedoso. El ciudadano no pagaba más de lo que ya iba a pagar, pero además esto era muy importante porque no era nada, todo estaba dentro de la ley de ingresos. Logramos hacer esa modificación para que a la gente no le costara un solo peso más tener que hacer estas modificaciones, porque de inmediato luego empieza la gente a decir, oh, esto es recaudatorio. Obviamente el tesorero municipal no quería que hiciéramos este descuento del 65%, pero yo le decía, mira, vale más tener el 35% de algo que el 100% de nada, porque la gente no está pagando, la gente no está cumpliendo. Entonces, o les ayudamos a que cumplan, y además, pues, tu chamba es recaudar, la mía es salvarles la vida, salvarles su patrimonio. Entonces, o les ayudamos de esta manera o no, lo van a hacer de todas maneras y se van a presentar más incendios, se van a presentar posibles muertes, no vas a tener recaudación. Entonces era una manera de hacerlo de manera conjunta. Vuelvo al cubo de Rubik, había que pensar en Rubik para poder tener un convencimiento pleno, porque cada uno, al tesorero le dolía que no fuera a entrar dinero, pero había que convencer a todos pues, ¿no? De que esto era benéfico. Trabajamos en el tema de la profesionalización de la protección civil. Firmamos un convenio con el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Hicimos ese comité técnico, hicimos diplomados en evaluación de sistemas contra incendios, 120 personas que se graduaron. Hicimos examen para ver quiénes entraban a ser evaluadores externos. No fue un esquema que hicimos al vapor. Hicimos alianzas con universidades para poder hacer este esquema. Y lo que te comentaba ahorita, el 65% de descuento al inspector externo se pagaba para que pudieran hacer frente económicamente los ciudadanos sin que les costara un peso de más a ellos. Logramos, pues digo que aquí fueron esquemas de recorridos que teníamos, cuando se iniciaron los trámites, únicamente el 3% cumplían con tener alguna sistema de prevención de incendios, pero obviamente la gran mayoría no cumplía. Entonces ya para esas fechas ya habíamos aumentado el 10%, y empezábamos a trabajar con el tema de los trámites. Empezábamos a tener recorriendo los ejes principales para visitar esos comercios, ¿no? También teníamos un vacío regulatorio en las instalaciones temporales, no había cómo vigilar los eventos masivos. Bueno, pues creamos las normas técnicas complementarias del Reglamento de Protección Civil de Hermosillo para instalaciones eléctricas, de juegos mecánicos, gradas y escenarios temporales, cosa que no existían. Empezamos a tener reuniones con los comités comisariales. Lo platicamos en algunas charlas sobre el tema de la viejita, que nos decía que nada, siempre que pasa lo hemos sucedido igual. Bueno, pues aquí era sentarse con toda la ciudadanía en las comisarías para poder llegar a la mejor decisión y revisar cada una de las problemáticas y darle una debida solución. Nos tocaron en ese periodo 3 tormentas, la depresión 16E, el huracán Newton y la tormenta tropical Lidia, y de alguna manera ya ahí están los números de los vientos y las lluvias, los acumulados, y de alguna manera pues fue como hicimos. La primera lluvia sí nos agarró por completo, por sorpresa, 3 días teníamos como directores, pero la segunda ya no. Hicimos una limpia de todos los canales del municipio para que el agua corriera como debería de correr. Hicimos los muros de contención con la ayuda del ejército, pero empiezas a hacer una radiografía de la manera que había sucedido anteriormente. Era una tormenta, y esa tormenta, a diferencia de los sismos, una tormenta sí puedes predecirla cuando se va a presentar. Hay una temporada que te marca el Senapred muy claro. Bueno, pues te daba tiempo para poder hacer acciones de prevención. No teníamos por qué esperar a que sucediera para caer de nueva cuenta en cuestiones de personas damnificadas. Preparamos todo para que eso no sucediera. Y aún así teníamos preparados todos los albergues antes de que se presentara
de que se presentara el fenómeno perturbador. De igual manera, hicimos un registro de todas las empresas extintoras que hay, porque hay cada marca patito, y aquí no existía eso. Bueno, pues ahorita ya logramos dejar un registro de todas las empresas. Había como 80 que vendían extintores, se quedó en 27 empresas debidamente registradas y que cumplían, pues, obviamente, con la NOM 154, porque ni eso cumplían, la verdad. Hicimos la Alianza por la Cultura de la Protección Civil, y aquí específicamente, pues, buscando ciudadanos, cuidando ciudadanos. Hicimos un decálogo de, aquí vas a traer el video, lo vas a poder ver más a detalle, no lo voy a leer todos, pero hicimos un decálogo para poder atender de alguna manera todas las funciones, acercarnos más al ciudadano, acercarnos más a las empresas, que nos ayudaran en hacer esta labor. Desglosamos los cuadrantes de atención, ya te lo había explicado, cómo fuimos trabajando en un análisis inverso para ir llegando al origen de cada una de las causas. Y por ejemplo, en este caso, Mi Casa Segura, identificamos tema de gas, entonces íbamos buscando cómo hacer una propuesta específica y logramos hacer, junto con otras empresas, un detector de gas que te avisaba directamente a tu teléfono celular si había una fuga a través de ese dispositivo. Obviamente la empresa lo vendía, pero de alguna manera, y mandaba, todo el esquema no te lo voy a explicar a detalle, pero mandaba la alerta directamente a tu teléfono y mandaba la alerta directamente al C4. Dependiendo de ciertos niveles, se hizo todo un protocolo para saber cuándo te mandaba la alerta directamente al C4 en ese momento, centro de control, para poder que los bomberos pudieran ir en ese momento a atender el problema. Hicimos una gestión de recursos para el patronato de bomberos. Empezamos a hacer alianzas con Oxxos, con los congresos, con los equipos de fútbol. Empezamos a hacer alianzas y promoción, porque se necesitaban recursos para estar operando. No todo te lo estaba dando el gobierno. Bueno, pues había que ser creativo y empezar a hacer esquemas de promoción. Sumamos empresas, sumamos asociaciones, sumamos cámaras empresariales, en fin, para que pudieran apoyarnos en esta gran alianza. Había que usar la creatividad, señores. Y no todo va a ser culpa del gobierno, no todo va a salir de ahí. Y si ya estás en esa posición donde tienes que dar resultados, pues tienes que dar resultados. Y sí, vas a pisar muchos callos, eso queda claro. Hicimos alianzas, empezamos a ayudar a todas esas asociaciones que manejan niños, que manejan ancianos, que manejan discapacitados. Bueno, empezamos a hacer un convenio para ayudarlos a que cumplieran con todas las medidas de seguridad dentro de sus inmuebles. Firmamos convenios con gaseras, firmamos en convenios con universidades, firmamos convenios con empresarios para poder llegar a todo esto. Aquí estamos, pues, firmando, sumando la ciudadanía para que fueran apoyándonos en cada labor. Cada granito contaba, cada granito de arena contaba para esta gran construcción de lo que estábamos haciendo. Hicimos una botarga y empezamos a recorrer los medios de comunicación para empezar a concientizar a la ciudadanía. Sabíamos que era un tema de cultura, sabíamos que era un tema de difusión. Conformamos 3 comités locales de ayuda mutua, en la norte, la sur y la poniente, sumando empresas para que ellos hacer un padrón de todo lo que ellos manejan también en sus instalaciones. Y empezamos todos saben lo que es un comité local de ayuda mutua. Bueno, en Hermosillo no existían, habían existido en el principio del 2000, pero se habían dejado montanos. Bueno, pues reconstruimos todos los comités locales de ayuda mutua para hacer esa gran familia de lo que era la prevención y la atención de alguna emergencia. Empezamos a trabajar con tiros de precisión. Bueno, en el caso del departamento de bomberos están todos los niveles de grupos operativos que existen: rescate pesado, vertical, materiales peligrosos, acuático, animales peligrosos, creamos ese nosotros; atención prehospitalaria, rescate vehicular, conducta de suicidio, también lo creamos ese; búsqueda de binomio canino, investigación de incendios, también la creamos; la unidad de prevención de incendios también la creamos; bomberos voluntarios, ese no lo creamos, pero sí creamos la Academia Juvenil de Bomberos y bomberos veteranos. Llevamos estadísticas y empezamos a ver todos los siniestros que se estaban presentando en la ciudad, para saber específicamente, punto por punto. Hacíamos una georreferenciación de cada uno de los siniestros para saber cómo íbamos a atacar y cómo íbamos a empezar a decir cómo se presentaban, y empezar a detectar, jalando el hilo hacia atrás, buscando cuál era el punto de origen. Teníamos perfectamente medidos los tiempos de cada una de las estaciones para poder hacer mejoras en la atención de la emergencia. Y es así que empezamos a detectar ciertos puntos para poder empezar a atacar. Del punto de los incendios,
por qué se presentaban más incendios para el poniente de la ciudad, por qué se presentaban, etcétera. Empezamos a detectar esos puntos y ahora sí empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos a limpiar los canales, empezamos a ver la indigencia, empezamos a ver el tema de los globos de Cantoya, que cuando se hacen fiestas de personas adineradas, pues soltaban 100, 200 globos de Cantoya, y eso pues venía comentaba al inicio que 24%, 26% de los lotes, de los predios urbanos en la ciudad son lotes baldíos. Bueno, pues eso nos generaba un número considerable de incendios, y sobre todo para donde eran los vientos, para el poniente, los basureros municipales, en fin, o sea, era buscarle cómo abatir y cómo disminuir, pero tenías que estar en constante estudio de todos los fenómenos. En este caso es el tema de las abejas, que también hicimos todo un protocolo para la atención de las abejas. No las debemos de matar. Bueno, pues había que crear todo un esquema, cómo íbamos a involucrar apicultores, habilitar controladores de plaga, y si ya no se podía, pues el bombero tenía que ir, porque hay que recordar, no es una actividad que le corresponde al bombero, ya lo dejamos como la última opción, y con una llamada telefónica al C4, C5, bueno, con todo un protocolo de cómo contestar para saber qué grado de alarma tenía esa llamada. Obviamente, comentaba ahorita, la unidad de prevención de incendios, con los niños creamos esta unidad, la fortalecimos, y de más de 28,000 niños en 2 años logramos apoyar directamente en las escuelas, campamentos de verano, apoyos. Creamos la Academia Juvenil de Bomberos para ir creando más la conciencia con estos jovencitos. Algunos ahorita en la actualidad ya son aspirantes a bomberos. Metimos la materia de protección civil en arquitectura, en ingeniería civil. Ya va a entrar en trabajo social, y hay un trabajo fuerte que estamos trabajando en este sentido, y creemos firmemente que la materia de protección civil, la materia de resiliencia, eso que están llevando ustedes ahorita en esta carrera, debería darse al menos una materia y de ética en todas las universidades, que conozcan la labor de hacer mal las consecuencias, perdón, de hacer mal las cosas. Eso es muy importante que los jóvenes deben de entender. El otro tema es el tema de las capacitaciones en las colonias. Empezamos a ver en todas las pláticas, todas las comunidades que nos estaban invitando, cómo ibas y generabas cómo bajabas esa información de la manera que ellos pudieran entenderlo y que pudieran interrelacionarse. La verdad que eran ejercicios bastante interesantes, cómo te daban un cúmulo de información. También dimos pues flyers, banners, infográficos, entrevistas, videos de lo que era el tema de la comunicación, y logramos disminuir en un año, de un año a otro, 21% los incendios, los servicios de emergencia. Aumentamos la cobertura de seguridad y aumentamos los ingresos del ayuntamiento igual. Aún así, con los descuentos, logramos un 160% más de ingresos, y que se iba directamente para apoyos de lo que era el tema de protección civil. Aquí como adicional ponemos un dato de que recordamos, pero también olvidamos. Aquí vemos el tema de cuando se presentó el sismo, como en Twitter la gente busca en ese momento y se difumina. Aquí también vemos el tema de cuando se presentó el sismo, la palabra sexo y Donald Trump, y vemos pues que el sexo al menos se mantiene constante, pero los demás temas pasan de llamarada. Entonces el tema del sismo se acabó. Ahorita el tema pandemia es el que estaba más considerable. Bueno, aquí el tema de las fechas de los terremotos del 85 y el 17 ya son datos que vamos dando más a detalle. El tema de la guardería ABC, que obviamente es un tema que nos impactó bastante a nosotros en nuestra ciudad, pero obviamente hace falta muchísimo todavía por hacer en este tema. En la Ciudad de México, pues están más enfocados a los temas de sismos. Aquí nosotros estamos más enfocados al tema de los incendios, sobre todo por esto, pero aún así falta mucha cultura, falta mucho entendimiento, las autoridades mismas no ayudan. Lamentablemente, al salir nosotros, hubo un rompimiento total de todos los esquemas que se traían, y que mucho de lo que se había logrado se difuminó. El tema de la regulación apresurada, cuando se presenta algún fenómeno. Por ejemplo, cuando se hizo la ley de protección civil después de la ley 5 de junio, después de la guardería ABC, se puso que no debía estar nada a 500 metros a la redonda
nada que afectara a una guardería. Pues imagínense, era una ley incumplible y durante 10 años no se cumplió. Bueno, se tuvo que adecuar todo ese marco normativo, participamos en ello para hacerlo un poquito más accesible, más flexible y que más cumplible, mejor dicho. Aquí el tema de cuando se presenta el tema de la corrupción, siempre les digo, cuando se presenta algún derrumbe o algún problema, ¿cuántos actores participan? Participó el administrador, participó el corredor inmobiliario, participó los observadores que no denuncian, participó el propietario, el profesionista que ignoró las revoluciones y el contratista que ahorró materiales. Y obviamente hubo un funcionario, ¿eh? Todos los demás eran sociedad civil. Y es lo que siempre les digo, el tema de la corrupción es de ida y vuelta. Ahí tiene que haber 5 corruptores por un funcionario. Entonces, aquí no es únicamente problema de los funcionarios, a quién se le atribuye. Nosotros ya esta charla que le estábamos dando en varias partes, y el tema de los ingresos. Bueno, cómo fueron aumentando los ingresos y, bueno, la asesoría que teníamos de otras atención de denuncias que teníamos y cómo nos apoyamos en los colegios. Pero aquí muy importante, aquí el tema de la recaudación y es lo que quería llegar. De un año a otro, cómo aumentamos de 4 millones en 2 años a 10 millones el tema de la recaudación. Entonces, y aquí se ven los dictámenes de protección civil, o sea, cómo aumentamos considerablemente. Fuimos saneando financieramente también, a la par que cuidábamos a la gente, a la par que dábamos los apoyos a la ciudadanía, a la par que concientizábamos niños, dábamos campañas de difusión. Bueno, pues en esa parte también estábamos saneando las finanzas porque de algún lado tenían que salir los recursos. Entonces, de alguna manera estábamos trabajando como el cubo de Rubik, dando de alguna manera sentido a todo esto para poder crear ese cubo y esa gestión de riesgo de manera correcta, sin tener que estar nomás pidiendo la mano y diciendo, no hay, no tenemos, nosotros los bomberos somos los menos. No, había que crear las condiciones, había que trabajar de una manera integral para poder lograr eso. Digo, lamentablemente se presentan otras condiciones y se echó a perder absolutamente todo, que son condiciones que debemos de seguir, pero en este plan y en este proceso, bueno, pues son cosas que nosotros debemos de estar difundiendo para que sí se puedan hacer. Lamentablemente el tema político siempre va a estar presente y es un tema con el que tenemos que estar lidiando los que nos dedicamos a esto. Pero el gran trabajo que se hizo no podía quedarse únicamente en ese trienio. Bueno, por mi parte es todo. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye bye.